Muy bien, habíamos estado, la semana pasada empezamos a hablar acerca del propósito de la música en la iglesia, el propósito de la música en la iglesia. Y la razón que hablamos de esto es porque si uno no sabe el propósito de las cosas, va a tomar diferentes rumbos, no va a llegar a la meta que Dios quiere para cualquier ministerio o para tu vida. Igualmente, si tú no tienes un propósito, you're not gonna have, ¿verdad? No vas a tener ánimo, you're not gonna have drive, no vas a tener ese excitement. Tienes que tener un propósito. Una persona sin un propósito, si no sabes cuál es el propósito en su vida, se la va a pasar perdiendo el tiempo, wandering around, ¿verdad? No sabe qué hacer. Y por eso mucha gente cae en depresión, ¿verdad? Cae en depresión porque no encuentran cuál es el propósito de Dios para mi vida. En cada cosa, ¿verdad? Personalmente, yo tengo que saber cuál es el propósito. Y había mencionado de que Pablo es un fiel ejemplo, fiel testigo de eso. Pablo estuvo la mayor parte de su juventud estudiando supuestamente para ser un sacerdote, un religioso. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo metió mucha gente en la cárcel, persiguió a los cristianos, los arrastraba, ¿verdad? A las mujeres, las sacaba de su casa y las tiraba en la cárcel, niños, padres, ¿verdad? Separó muchas familias supuestamente en el nombre de Dios. Hasta que un día Dios se le apareció y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y cuando él se dio cuenta que él estaba haciendo lo incorrecto, encontró su propósito y dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Wow. Y después ustedes ven cómo ese ánimo, una vez que él encontró su propósito, empezó a predicar. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue un fiel siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí tenía un propósito, ahora sí sabía lo que Dios quería que hiciera. Y por eso es importante, jóvenes, saber cuál es el propósito de la música. Por eso es que muchas iglesias hacen un montón de cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el propósito. La semana pasada vimos cuál es el propósito número uno. Si puedes saltar ahí, hermano. El propósito número uno de la música, hablamos que es enriquecerse espiritualmente. Una música que no te ayuda a enriquecerte espiritualmente, no vale la pena cantarla, ¿verdad? Debe ser una música que te ayuda a enfocarte en buscar a Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar orarle a Dios. La semana pasada yo mencioné que el año pasado, durante la pandemia, cuando mucha gente estaba enferma, mucha gente estaba en el hospital con COVID, no sabían qué hacer y nos estaban llamando a nosotros. Era un momento desesperante, porque nunca en la historia no podíamos entrar a los hospitales, ¿verdad? Y una canción me ayudó mucho, me enfocó y me quitó un poco de frustración, y esa fue la canción que se llama I Can Pray, ¿verdad? I can pray, ¿verdad? I can pray until the walls come down. I can pray until there's healing all around. That's something I can do. Yo no puedo ir al hospital, yo no puedo sanar a las personas, yo no puedo estar ahí al lado de ellas, pero sí puedo orar, ¿verdad? La música debe ayudarte a enriquecerte espiritualmente, personalmente. Y por eso, cuando no se sabe ese propósito, la música en la iglesia anda divagando por todos lados y no le da al punto que debe ser, enriquecerse espiritualmente. Es como alguien que está, ¿verdad? Alguien que tiene que pegarle a un clavo, ¿verdad? Me recuerdo yo en Carolina del Norte, en el 2001, en summertime, agarré un trabajo de poniendo siren, pero no era con pistola, sino era a martillo. Y la primera semana, hermano, me martillé toda la mano,
¿verdad? No le podía, le andaba pegando a todo menos al clavo. Y asimismo, la música en muchas iglesias le anda pegando a todo menos a lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el propósito. El propósito número uno debe ser que nos debe ayudar a enriquecernos espiritualmente. El propósito número dos debe ser que nos debe ayudar a ¿qué? A edificar a los creyentes. La palabra de Dios, vamos a ir ahí creo que es a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Dice ahí el versículo capítulo 5 y el versículo 18. Dice ahí Efesios capítulo 5 y el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con ¿qué? Con himnos y cánticos ¿qué? Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero ¿cómo dice? Cantando con qué? Con himnos y cánticos espirituales. Son las canciones que el propósito número dos debe ser canciones que te deben ayudar a edificar espiritualmente. Edificarte, ¿verdad? Sabemos que para edificar algo tiene que tener una base fuerte. El pastor mencionó que cuando él estaba joven miró cómo la Sears Tower ahí en Chicago fue construida y mencionó que por meses y meses, no me recuerdo cuánto tiempo, pero estaban ahí echando y echando concreto, pero no se veía nada por meses. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban construyendo una base fuerte. Creo que el pastor mencionó que la base de las Sears Towers es tan profunda como la altura de la misma torre. Y asimismo, si nosotros no tenemos bases profundas, bases fuertes, nosotros no vamos a poder construir de una manera correcta nuestra vida espiritual. Y por eso cuando vienen las pruebas, cuando vienen las batallas, los vientos y las aguas, nuestra vida espiritual es arrastrada por doctrinas, arrastrada por gente. Cualquier persona te lleva y te arrastra. ¿Por qué? Porque no están basadas, no están bien arraigadas, no están bien cimentada esa base, ¿verdad? Y empieza con la palabra de Dios y luego sigue con la música. La música debe ayudarte a edificarte espiritualmente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te edifica una música? O sea que una canción debe hablar acerca de un principio bíblico. De un principio bíblico. Por lo menos esta de I can pray. What's the principle is talking about there? About pray. Pray, ¿verdad? Te está enseñando, hey, no te frustres, ¿verdad? No te frustres si tú no puedes estar al lado de esa persona. No te frustres si no puedes, ¿cómo se llama? Soportarlo emocionalmente. Pero hay una cosa que puedes hacer, puedes orar. Puedes orar. Sabes que a mí me encantan las historias de guerra y todo. También durante la pandemia miré todo el documental de la Segunda Guerra Mundial. Todo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a aprender, ¿no? Y me encantó ahí que, creo que fue ahí en las islas de ahí de las Filipinas, todas esas islas que están por ahí, ¿verdad? Que en la Guerra del Pacífico. Estaban toda esta gente, vietnamíes y filipinos, hacían túneles debajo de la tierra y hacían como cuevas donde escondían sus cosas, sus bombas y todo, pero mataron a muchos americanos porque ellos se metían por un lado y salían por otro y se les perdían y bueno, y tenían trampas. Pero ¿qué hizo el general? Uno de los generales dijo, ¿sabes qué? Retiren todos los soldados, echen para atrás, y mandaron los aviones de bombarderos y empezaron a bombardear por 2 semanas completas. Estuvieron bombardeando. Y ya cuando bombardearon todo eso, ahora sí, y los agarraron, ¿verdad? Ya estaban casi que rendidos. ¿Por qué? Porque bombardearon todo eso con aviones, ¿verdad? De uno a uno estaban perdiendo. ¿Qué quiero decir?
igualmente la oración es de esa manera. Es algo que tenemos que bombardear con oración, ¿verdad? Como dice el pastor, atar al hombre fuerte. Y entonces la música, jóvenes, debe tener un principio. Así como esta canción tiene que enseñar. Si no te enseña un principio, entonces ¿para qué sirve? No está pegándole al clavo en la cabeza, ¿verdad? No está dando al target. El target debe ser, el propósito debe ser que te debe edificar. Que cuando digo, man, wow, esa canción me habló. Es como si fuera una predicación, pero cantada. Wow, man, esa canción me habló, ¿verdad? Esa canción, wow, esa canción sí es cierto, yo no he estado orando. He estado buscando por toda la solución, ¿verdad? Toda clase de solución menos lo que vale. ¿Verdad? ¿No te ha pasado eso? Que has tú buscado soluciones en todas otras partes y al final, ahora sí, oh, you know what, ahora que ya traté esto, ya traté esto, ya traté esto, ya traté por acá, bueno, ahora sí voy a mirar para arriba, ahora sí voy a orar. Y Dios, ¿verdad? Dios contesta, Dios da solución, porque no buscamos eso primero. Pero la música debe ayudarte espiritualmente a edificar. La segunda es evangelizar a los perdidos. O la tercera, perdón, es evangelizar a los perdidos. Y mencionamos que las canciones deben hablar de Cristo. Cristo es el tema, debe ser el tema de tu canción. Y qué triste que muchas de estas iglesias, hasta iglesias bautistas fundamentales, están perdiendo esto, de que el tema debe ser Cristo. Si no menciona el nombre de Cristo en el canto, entonces ¿para qué sirve la canción? Cristo es el tema, es el centro de nuestra música, ¿verdad? Eleva el nombre de Cristo y Dios te va a elevar, ¿verdad? Dios te va a ayudar, Dios te va, como se recuerdan, creo que, no me recuerdo cómo se llamaba el pastor, tremenda predicación, pero un pastor creo que era de Honduras, que dio la historia de un burrito. ¿Se recuerdan de eso? De un burrito que llegó a su casa bien contento diciéndole, mamá, fíjate cómo la gente me aplaudía y me tiraba palmas cuando yo pasaba. No, todos, yo era el mejor de todos, a nadie más vieron, a mí solamente, ¿verdad? Y me aplaudían y me estaban alabando. Y entonces dice, ¿estás seguro? La mamá del burrito dijo, ¿estás seguro que estaban aplaudiéndote a ti? Sí, no, mamá, era a mí. Dice, ok, si tú crees que tú eres el mero, tú eres el que, ¿verdad? Mejor que todos, yo quiero que vayas al pueblo otra vez y pases, ¿verdad? Y hagas tu sonido de burrito, ¿verdad? Como le hacen ellos, ¿verdad? a ver quién lo sabe. y el burrito fue, pero esta vez no llevaba al Señor Jesús en sus espaldas. Y empezaron a pegarle, empezaron a apedrearlo. Quítate de aquí, burro, ¿verdad? ¿Qué estás molestando? Los mercaderes, todos los que están en la ciudad, lo golpearon y llegó el burrito bien triste llorando a su casa, diciendo, mami, ¿por qué me tratan así? Dice, porque cuando tú no elevas el nombre de Cristo, cuando tú no tratas de elevar a Cristo, entonces tú no sirves de nada, ¿verdad? Tú no tienes un propósito, tú no tienes, ¿verdad? No hay nada. Y así mismo, hermano, por eso muchas iglesias pierden, ¿verdad? Ya Dios no, en esas iglesias ya no hay gente salva, en esas iglesias ya no hay bautismo, en esa iglesia ya no hay gente que son transformadas, el matrimonio de ellos no es transformado, no es ayudado, ¿verdad? No ven, y por eso tienen que meter baterías, tienen que meter, ¿cómo se llama? Guitarras eléctricas, tienen que cantar como el mundo para sentir supuestamente ese éxtasis, que es algo fake, ¿verdad? Algo que no tiene valor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no está allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no elevan el nombre de Cristo. Y cuando tú elevas el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces vas a poder ver la mano de Dios en tu vida, en nuestra vida, en nuestra iglesia, ¿verdad? Y ese debe ser el propósito número 3, evangelizar a los perdidos.
¿Y cómo lo hacemos? Hablando, elevando el nombre de Cristo. La canción debe elevar el nombre de Cristo. Número 4 debe ser utilizar nuestros talentos, ¿verdad? Y no voy a tomar tiempo aquí porque, y la última debe ser adorar a Dios, adorar a Dios. ¿Qué dice el libro de Salmo 121? Salmo 121, 1. ¿Quién lo puede leer? ¿Y quién puede leer el 59? ¿Alguien que lea el 1? Hermana Daisy, ¿quién puede leer el 59? 59, 16. ¿Quién más lo puede leer? Ok. Allá, Brother Efraín. Ok, 121, 1. Ujú. ¿De dónde vendrá mi? Can you read that too? Muy bien. So, el propósito, si ustedes, por si no sabías, hay muchos nuevos, ¿verdad? Bear with me, you guys, que ya llevan mucho tiempo. Pero el libro de los Salmos es un libro de canciones. Era el himnario de los judíos, de los israelitas, del pueblo de Israel. Era el himnario. Y si tú miras, mira que, mira las letras de las canciones de ellos. Wow, está llena de qué? De principios. Está llena de doctrina. Está llena de qué? De alabar a Dios. ¿Qué estaba haciendo la mayoría? Muchos de los salmos fueron escritos por el rey David. Bueno, otros le ayudaron a Asaf, a los hijos de Coré, y bueno, hasta Moisés tiene uno. eh, no vamos a entrar a eso, pero lo que quiero decir es que él tenía muchos principios de qué, de alabar, de adorar a Dios. Dice ahí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él adoraba a Dios, ¿verdad? Adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él solamente Dios lo podía ayudar. Y él no ¿sabe qué? Él no solamente lo cantaba de los dientes para afuera, como dicen en mi pueblo. Él lo vivía primero, él vivía la experiencia, luego escribía el salmo y luego cantaba el salmo. You get that? Lo vivía, lo escribía y lo cantaba. So, cuando él estaba cantando, él sabía lo que estaba cantando. Él lo había vivido, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Imagínate, eso era lo que el rey David constantemente hacía cuando se enfrentó a Goliat, cuando andaba huyendo de Saúl, cuando su propio hijo Absalón lo tiró de su propio reino, ¿verdad? Y él dijo, yo no voy a regresar aquí. Si Dios se apiadare de mí, Él me va a regresar el reino otra vez. Wow, qué tremendo. Cuando andaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Y Dios le puso en sus manos a Saúl ahí en la cueva. No voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad? Él sabía bien los principios, los había aprendido a través, ¿verdad? De la palabra de Dios, escribiendo los salmos, todo eso, ¿verdad? Edificando su vida espiritualmente, enriqueciéndose espiritualmente, elevando el nombre de Dios, ¿verdad? Utilizando los talentos. Durante el tiempo del rey David, leímos la semana pasada, tuvo más de 4,000, ¿verdad? Personas que servían en el ministerio de música en el templo. Fue el rey que más músicos tuvo, ¿verdad? Más músicos y sacerdotes tuvo durante toda la historia del reino de Israel. Porque él sabía, él quería estar bien con Dios, él quería agradar a Dios. Y by the way, ese debe ser el tema. Efesios 5, Dios dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Tenemos que comprobar lo que es agradable a Dios. Hermano, no sé qué música, pues compruébala con la palabra de Dios. Compruébalo con estos principios, con este propósito, adorar a Dios. ¿Quién tiene el 16? 59, 16. Go ahead, brother.
yo te alabaré, cantaré de tu poder y te alabaré porque has sido ¿qué? De mañana, porque has sido mi refugio. ¿Durante qué? En el día de mi angustia. Wow, en el día de mi angustia. Él adoraba a Dios. Él sabía exactamente que el propósito de su música, él quería adorar a Dios. Él no quería elevarse a él mismo. Él no quería buscar, él no andaba buscando la fama, la fortuna. No, él andaba buscando alabar a Dios. Por eso la Biblia dice que Dios, cuando miró a David, dijo, este es mi ungido. Levántate, Samuel, y unge a este muchacho. ¿Por qué? Porque él miró algo en su corazón. ¿Qué miró él? Él miró un corazón que quería agradar a Dios. Un corazón que quería agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿quieres tú agradar a Dios? ¿Quieres tú que Dios te bendiga? Tú tienes que empezar a ver qué es lo que le agrada a Dios. ¿Le agrada a Dios mi forma de vestir? ¿Le agrada a Dios cómo yo hablo, cómo yo trato a los demás? No, yo sé, jóvenes, ninguno de nosotros somos perfectos. Dios sabe, la Biblia dice que Dios se acuerda de que somos polvo. Pero una cosa es practicar el pecado y una cosa es pecar y decir, Señor, perdóname porque te fallé. Perdóname, Señor, porque la volví a regar. ¿Me puedes ayudar, Señor? ¿No fue eso lo que hizo David? David pecó contra Jehová. Él cayó en adulterio. Fue homicida. Y Saúl, ¿qué hizo Saúl? Saúl dejó viva unas vacas. Y Dios castigó más fuerte a Saúl que a David. Eso siempre yo estuve. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? That's not fair. Eso no es justo. Eso no es justo, Señor. ¿Por qué? Pero si miras, sigues leyendo, ¿qué hizo David? Cuando Dios mandó al profeta Natán a hablarle a David y le dijo, tú eres ese hombre. Él dice, ¿qué hizo? Él se humilló y dijo, Señor, perdóname. Señor, yo he pecado contra ti. Y está todo el Salmo 51. Él escribió David diciendo, perdóname, pidiéndole perdón, Señor. Por favor, Señor, ayúdame. Señor, ¿verdad? Devuélveme el gozo de mi salvación, porque mis huesos se secan dentro de mí. Señor, ¿verdad? Yo quiero sentir. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios y el pecado lo había apartado, mejor dicho, la presencia de Dios de su vida. Y empezó a ver problemas y las consecuencias en su vida familiar, en su vida personal. Que les conté, ¿verdad? Como a su hijo Amnón violó a su hija Tamar. Como a Absalón se le rebeló y le quitó el reino. ¿Verdad? Todas esas cosas pasaron a causa de lo que él había hecho. Pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Pero cuando Dios le mandó a Samuel a hablarle a Saúl y le dijo, tú hiciste esto y esto y esto y no hiciste lo que el Señor Jehová te pidió. ¿Qué dijo él? No, es más, yo hice todo lo que el Señor Jehová. ¿Y estas vacas que yo escucho qué? Oh, bueno, es que el pueblo me pidió que las dejara viva para hacer sacrificios a Jehová. ¿Viste cómo empieza a hacer excusas? Y si hay algo que le molesta a Dios, jóvenes, es que le empezamos a echar al muerto la culpa a otros. Dios quiere que seamos, Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe ya que somos polvo. ¿Sabe qué es lo que Dios está buscando? Sinceridad, honestidad, transparencia. Y eso fue lo que él vio en el rey David. Él no vio un hombre perfecto, pero vio un hombre honesto, un hombre transparente, que cuando se le confrontaba, él decía, yes sir, I'm wrong, I gotta change this. ¿Cómo eres tú cuando se te confronta el Señor con, ya sea un líder? How do you react? Do you react, no, que le echas las culpas a otro, o dices, yes, it's my fault? How do you react? Dependiendo de cómo tú reaccionas, joven, vas a prosperar espiritualmente, emocionalmente
y también monetariamente. Porque un jefe no le gusta una persona que tú le das algo, un trabajo y siempre le anda tirando la culpa a otro. Nunca es, you can't hold them, ¿cómo se llama? Accountable, ¿verdad? No toma responsabilidad por sus errores. You know what, este no. En sí, tiene tremenda habilidad, tiene tremendo potencial, pero nunca se hace responsable de nada. Siempre le anda tirándolo. Le iba a dar un puesto, una posición, pero ya no. Porque nunca toma. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, I don't know, pero el Señor lo puso en mi corazón ahorita, ¿verdad? Salió. Pero eso fue lo que vio Dios, ¿verdad? Ese era el propósito de David, de adorar a Dios, de buscar a Dios. Next, la influencia de la música. Man, I think I'm going to have to ask Brother Carlos for one more week, porque I'm just halfway de la clase. La influencia de la música. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque la música te va a influenciar. Número uno, next. Hechos 16, 25 al 26. ¿Quién lo puede leer rápidamente? Hechos 16, 25 al 26. Go ahead, brother. Ahí está. ¿Puedes leer las primeras dos líneas otra vez? Ahí está, ahí. Ahí está. Now, ¿qué había pasado? ¿Dónde estaban Pablo y Silas? En la cárcel. Pero si miras unos versículos antes, dice que los habían azotado mucho. Le habían dado muchos azotes. Y ahora estaban en la cárcel ahí a medianoche, nadie los había venido a recoger, ningún hermano de la iglesia se había asomado a ver dónde está el pastor y el asistente, a ver cómo están. No, nadie. Imagínate, o sea, tú ponte en sus zapatos, en su posición de ellos, ¿cómo tú estarías actuando? Que tú estás ganando almas y de repente te agarra la policía, te meten a la cárcel, te pegan, ¿verdad? Te dan una garrotera y estás ahí en la cárcel. Todo lo que hice yo fue presentar la palabra de Dios. Trust me, one day this is coming. Así como las cosas siguen, ¿verdad? This is coming. But anyways, lo que quiero es que, porque ellos sabían el propósito correcto de la música, cuando tú estás en el propósito correcto de la música, vas a tener los motivos correctos, te va a influenciar a hacer las cosas correctas. ¿Por qué? ¿Cómo ellos actuaron? De una manera, de una buena manera, con gratitud. Dice que alabando a Dios, con gozo, ahí estaban cantando, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Man, y estaban, ¿verdad? Cantando, alabando al Señor con himnos, ¿verdad? Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. El Rey de Gloria me ha transformado y ha revelado al Dios de amor. Están cantando ahí, gozándose, tanto que hasta la gente diciendo, men, ¿y estos? Les acaban de dar ¿verdad? Lo azotaron y así, ¿qué les pasa a estos? Wow, si esta gente puede actuar así en medio de esta adversidad, I want to know, I want some of that. Hey, ¿qué droga andan tomando ustedes? ¿Qué andan comiendo ustedes, verdad? ¿Qué vino se echaron? No. El Señor Jesucristo nos ha dado esta actitud, ¿verdad? Estaban contentos, estaban gozosos. Qué bueno que podemos sufrir por el Señor Jesucristo. Y esto no es nada. Si Él sufrió tanto por nosotros, this is nothing. Esto no es nada, ¿verdad? Y empezaron. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia. Ahí lo puedes leer. You have it. You have it. You lost. The next.
wow. O sea, can you see the plan of God? Can you see the hand of God moving everything? ¿Por qué Dios dejó que ellos los metieran a la cárcel injustamente? ¿Quién me puede decir por qué? Para que el carcelero fuera salvo. There was no other way. ¿Cómo el carcelero iba a ser salvo si alguien no iba a la cárcel a hablarle? Nadie iba a ir ¿para qué voy a ir a la cárcel? Y bueno, a Pablo y Silas le voy a dejar que le den, pero ellos entendieron, porque ellos sabían el propósito. ¿Cuál es el propósito de la música? Evangelizar ¿a qué? A los perdidos. Ellos sabían el propósito. Porque sabían el propósito, los influenció a una actitud correcta. Alabar a Dios en medio de ¿qué? En situaciones difíciles. En una situación difíciles. Now, how do you react? Uno de mis salmos favoritos es Salmos 34, 1 y 2, que dice, alabaré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará su canto estará de continuo en mi boca. Yo lo voy a alabar no importa qué. Si mi esposa está enferma, si no está enferma, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si tenemos comida o no tenemos comida, aunque eso nunca nos ha faltado y se puede ver. ¿Verdad? Pase lo que pase, he decidido, propuesto en mi corazón que voy a alabar a Dios en todo tiempo y especialmente en situaciones difíciles. Now, what do you do en situaciones difíciles? ¿Tú alabas a Dios? Or you're complaining and whining to God? Maybe that's why the reason God doesn't do anything. Because He wanted to do something. He wanted to do something amazing like He did with Paul and Silas. But He couldn't because you reacted wrong. You reacted wrong. So ¿sabes qué? Quería darte esto, quería bendecirte aquí. I want you to see a miracle in your life, pero you reacted wrong. ¿Para qué te voy a dar esa bendición? Es how you react, ¿verdad? La música, next, y vamos a terminar. La música también nos ayuda, y sabes que vamos a terminar aquí porque son las 11:17, pero yo espero que esto te haya ayudado. I'm going to ask Brother Carlos si me deja terminar, a ver la otra semana, pero todo está en el propósito, jóvenes. El propósito correcto te va a influir a reaccionar de una manera correcta, así como lo hizo con Pablo y Silas. ¿Sí? Por eso es tan importante el propósito. Por eso es que estas iglesias que tienen música incorrecta, que no tienen el propósito correcto, no te llenan, no te enriquecen, no te edifican, no te empujan a evangelizar personas, no te empujan a adorar a Dios. Y por eso cuando viene una situación difícil, cuitean, se rajan, andan complaining, whining. ¿Por qué? Porque no saben el propósito correcto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, en situaciones difíciles. A veces, Señor, cuando estamos whining and complaining, tienes tanta misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener estos principios de la música para alabarte correctamente, para comprobar lo que a ti te agrada. Se lo pedimos todo, Señor, en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, jóvenes.